Déjame Bueno, también. muy buen día a todos. Espero estén súper bien y resguardados en sus hogares. Bueno, el día de hoy venimos con un foro en línea que está denominado como viralización del contenido y va a estar siendo moderado por la profesora María Fernanda y el facilitador el día de hoy es el profesor Iván Niño. Mafer. Ok. Hola. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase abierta sobre viralización de contenidos digitales, la cual forma parte de la electiva de la Escuela de Ciencias Sociales llamada Sociedad de Consumo y Marketing Digital. Bueno, por allí vi ya algunos estudiantes conectados. Bienvenidos. Para mí es un placer contar con la participación del profe Iván Niño para tratar este tema que sé que será de provecho para todos los estudiantes de la materia y el público general que esté acá. Les cuento un poco sobre él. Es especializado en el desarrollo de estrategias y analítica de medios sociales y marketing digital, con más de 10 años de experiencia en este sector. Actualmente actualmente se desempeña como consultor y Digital Marketing Manager de la agencia Useful. También comparte conocimientos como conferencista y como coordinador académico y profesor en el Diplomado de Mercadeo Digital del CIAP UCAP y profesor de Mercadeo Digital en la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Si tienen alguna duda, comentarios o quieren saber más de él luego del foro, lo pueden encontrar en Twitter como Ivan Child, en Instagram como IvanChild23 y en LinkedIn por su nombre. Bueno, profe, muchas gracias de nuevo Gracias. por aceptar la invitación de hoy. Sin más que agregar, creo que ya podemos dar comienzo al foro y las preguntas y comentarios que tenga el público los pueden ir dejando en el chat y las leemos al final de la ponencia. Adelante. Buenísimo, buenísimo. Buenos días. Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, chévere. Sí, empezamos entonces. Sí, Estamos ingleses, empezamos. pues. Ah, qué bueno, qué bueno. Igualito. Bueno, nada. Sí, sí, estamos ingleses en eso. Me alegro. La viralización del contenido digital. Bueno, lo primero que tengo que decir al respecto es que sobre esto hay muchas eh, opiniones. Se suele decir, hay incluso frases hechas, ¿no? Se suele decir que el contenido es el rey, es algo que se conoce mucho, y la conversación es la reina, también se dice, ¿ok? Y el fenómeno de la viralización es un fenómeno interesante, más ustedes, en este caso, viniendo de la Escuela de Sociología, la semana pasada en una clase casualmente lo discutíamos, el marketing digital tiene también unas cuotas de otras eh, prácticas como pueden ser la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? No todo es simplemente marketing per se. Entonces, para ir directamente al grano, lo primero que habría que preguntarnos es si la viralidad es un mito o una realidad, ¿no? Y bueno, casualmente este año creo que esta conversación coincide con el hecho de que estamos viviendo una pandemia, es decir, una viralización real biológica, ¿no? Y es interesante ver cómo confluye al respecto. A la vez, hay otra cosa interesante de preguntarnos, ya que no pasó, ajá, y es que la viralización nace o se hace, ¿no? Y ojo, no estoy hablando del caso pandemia, etcétera, solo me estoy hablando realmente de nuestro ámbito, que sería el de la viralización de contenidos digitales, ¿no? A partir de esas dos preguntas, hay un autor, pues, no sé por qué no está, ajá, hay un autor que propuso lo que se denomina el punto crucial, ¿no? El punto crucial o the typing point es una tesis expuesta por Malcolm Gladwell en el año 2000, ¿ok? Está basada en el concepto epidemiológico que simplemente establece que el momento en que una epidemia empieza a cambiar su patrón, empieza a viralizarse, valga la redundancia, se denomina typing point, ¿no? Que en español sería el punto clave o el punto de inflexión. Es decir, una epidemia está en un sitio, en este caso un contenido es expuesto en alguna red social o en alguna plataforma digital y por algún motivo comienza una expansión. Hay una serie de características que ocurren para eso, ¿ok? Pero por eso lo denomina el typing point, ¿no? Es interesante porque digamos que yo creo que acá hay mucho del elemento sociológico involucrado en esto, ¿no?
¿Qué elementos son claves allí para que tengan una idea concreta de lo que él propone, ¿no? La idea central de Gladwell es una comparación entre los fenómenos sociales que ocurren en cualquier lugar y las epidemias virales. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chile recientemente con el tema de las protestas sociales, y después eso ocurrió en otros lugares de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y cuando uno los analiza, todos tienen justamente unas ciertas características que generan que empiece a ocurrir un fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, él habla mucho de este tipo de cosas. Él propone básicamente que esa visión de la dinámica comunicacional y el efecto que tiene termina siendo, si lo queremos hacer más contemporáneo aún, es aplicable a los medios digitales que nosotros utilizamos a diario, ¿no? Aunque el origen, y esto es importante saberlo, cuando nosotros hablamos de viralidad y hablamos de contenido viral, etcétera, etcétera, realmente el término no viene de Maxwell, ¿verdad? Ni de esta teoría específicamente, realmente viene de la comparación o referencia que hay de esa propagación y la forma en que los virus informáticos se propagan, porque hay algunos virus que son autorreplicantes, ¿no? Es decir, tú los tratabas de borrar y ellos se volvían y así iban. Y de esa misma manera es que ocurre la viralización de contenidos digitales. Un contenido empieza a multiplicarse múltiples veces, ¿no? Incluso ocurre cuando, y fíjense que esto es tan así, que cuando haya alguna noticia o algún hecho que se quiere ocultar, entonces empiezan las capturas de pantalla, las grabaciones de tal cosa, etcétera, etcétera, y eso también es parte de la viralización, ¿no? Entonces, la teoría de Gladwell describe este fenómeno, ¿ok? O busca describirlo, pero ya no es de su efecto, sino en el cómo y el por qué ocurre esa propagación. Él establece tres características de la viralidad. ¿Ok? Esas tres características de la viralidad son la capacidad de contagio, es decir, nosotros como receptores, vamos a llamarlos así, somos propensos a contagiarnos. Las pequeñas causas tienen grandes efectos, es decir, una pequeña chispa puede incendiar una montaña, eso lo sabemos, ¿verdad? Y el cambio no se produce gradualmente, sino drásticamente. El ejemplo más clásico, por ejemplo, de esta última característica, son los trending topics. Los trending topics en Twitter, por ejemplo, que es donde son más clásicos, se disparan a una velocidad impresionante. Hay una serie de contenido relacionado a eso y se va generando, pero eso es como un pico que después va desapareciendo, ¿no? Esa famosa curva que después se va disipando, porque hay cientos de temas involucrados en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, estas serían esas tres características de la viralidad que propone Gladwell en su libro, ¿no? Es un libro del 2000. Bueno, y también hay conferencias TED, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es su libro más conocido, sin embargo, tiene otros muchos, ¿no? Perdón, incluso su último libro de Hablar con extraños, se llama ese libro, casualmente es un libro que coincidió, habla de todo el tema racial y una gran cantidad de temas sociales, y coincidió justamente con el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Yo diría que casi que lo predijo, una cosa impresionante. Adicionalmente, Gladwell propone, ya fuera de las características, propone tres factores del cambio o las reglas de oro de todo punto crucial. Dice, mira, hay tres elementos que se conjugan para que ocurra un punto crucial, ¿no? Esos tres elementos son, el primero de ellos es la ley de los especiales, como él la llama. Ok, ya vamos a hablar de qué se trata la ley de los especiales. El segundo es el factor gancho. Y el tercero es el poder del contexto. ¿Ok? Segundo. Ok. Y el poder del contexto. ¿Ok? La ley de los especiales en sí establece que un factor crítico de toda epidemia, o en este caso la viralización del mensaje o del contenido digital, es la naturaleza del mensajero. Quien dice o hace algo para que se empiece a propagar, ¿no? La ley de los especiales en la teoría de Gladwell tiene tres componentes.
Unos son los que él llama los conectores, y ya voy a explicar un poco de qué se trata. Otros son los expertos o conocedores, que en el libro se denominan mavens. Y el tercero son los vendedores. Para ir uno por uno, los conectores serían estas personas que normalmente conocen mucha gente de distintos sitios, de distintas actividades, etcétera, etcétera, y que tienen la capacidad de que si tú le preguntas por algo, ellos siempre saben a quién referirte. Es decir, por ejemplo, oye, ¿tú sabes dónde puedo comprar, no sé, cauchos baratos? Y entonces, sí, mira, vete para el tal sitio y llámate aquí tengo el teléfono del tipo del taller. O mira, oye, necesito cambiar de celular, pero no sé cuál. Oye, yo no sé quién es un experto en eso, llámatelo. Y son esas personas que unen unas con otras, ¿ok? Ese sería el caso de los conectores, por decirlo brevemente. Dentro del ámbito de los expertos o conocedores, bueno, están justamente todas aquellas personas que, como bien dice la palabra, son expertos o conocen muy bien de un tema. No es que hablan de todo, ni algo por el estilo, no, sino que son personas muy enfocadas en ciertos temas. Les pongo un caso. Yo hago una práctica de esto en la materia de marketing digital. Muchas veces creo que el ejemplo que más fácil ubican las personas para representarlo es Sacha Fitness, por ejemplo. Sacha Fitness es una experta en nutrición y dietética, etcétera, etcétera, y ella habla todo el tiempo de eso y es un referente al respecto y así sucesivamente, ¿no? Y podemos nombrar muchos casos. Así los hay en política, en deporte, en tecnología, en sociología, en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los expertos o conocedores. Y finalmente están los vendedores, que no es que se trata del vendedor característico que nosotros podemos determinar, sino son estas personas que naturalmente tienen como esa chispa, ¿cómo se diría? Esa tendencia a siempre están vendiéndote algo, sin vendértelo, vamos a decirlo así, ¿ok? No sé si me explico bien, pero a mí me ha pasado, hay gente que uno conoce, te están viendo siempre una idea, oye, estoy pensando en esto y tal cosa, y entonces siempre están como en ese mood, ¿no? En ese discurso siempre de venta. Entonces son personas que siempre están como impulsando el darte algo, por supuesto a cambio de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estarían lo que Gladwell denomina los vendedores. ¿Qué ocurre? La ley de los especiales, justamente, él establece, bueno, no es que todo el mundo es conector, no es que todo el mundo es experto conocedor y no es que todo el mundo es vendedor. Entonces, por lo tanto, un poco lo que se denomina la ley de Pareto, o se asemeja a la ley de Pareto, en donde unos pocos afectan a muchos, el famoso 20-80%. ¿Qué ocurre? Y en efecto es así. El 20% de las personas que publican en redes sociales, ¿verdad? Son las que generan el contenido para que ese otro 80% de todos los que estamos allí recibamos esos contenidos. Les pongo un caso característico. La mayoría de nosotros, incluso si quieren, lo comentan en el chat, tenemos perfiles en cuánta red social existe, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto publicamos? Si se dan cuenta, esta ley casi se cumple irrestrictamente. Uno viene a agarrar, el 100% tiene presencia en Facebook, pero ¿cuántos publican en Facebook? El 100% tiene presencia en Twitter, pero ¿cuántos publican en Twitter? Y siempre es una proporción más o menos similar a esto, ¿ok? Hay otra cosa interesante con respecto, por ejemplo, en YouTube. En YouTube incluso puede ser, yo diría que es más, yo diría que el 5% de las personas que publican, solamente como un 5% que publica y un 95% recibe, ¿ok? Y por lo tanto nos vemos estimulados y afectados por eso. Si se dan cuenta, esta teoría del 2000 vendría un poco a representar lo que hoy en día nosotros llamamos el mercadeo de influencia, ¿no? Lo que llamamos los influenciadores. Es decir, son unas personas que generan dentro de sus distintos ámbitos influencia, ¿ok? Influencia en el buen sentido de la palabra. Hay unos que lamentablemente la mala, ¿cómo se dice? En el mal sentido de la palabra, porque ha pasado cosas impresionantes. Recientemente, la semana pasada, un caso muy sonado que tiene que ver incluso con viralización, justamente, pero digamos de la que uno lamentablemente se entera y es terrible. Un chico en Rusia, hubo un reto, un challenge, que es una nueva modalidad de viralización, es decir, ponernos todos a hacer algo,
lo mismo, y consistía en, se lo retaron a que sacara a su novia al balcón de su apartamento. Resulta que en Rusia el invierno es muy fuerte, no sé cuántas horas la dejó allí, y bueno, cuando fue a abrirle la puerta para que ya dejara de sufrir del frío, la chica había muerto, murió de hipotermia. Lo peor de todo esto es que esto lo estaba él grabando, o sea, estaba pasando un live, así como estamos nosotros, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿hasta dónde llegamos con este tipo de cosas? Entonces, bueno, lamentablemente hay buenas influencias y malas influencias como en la vida real, ¿no? Las redes se han convertido un poco en la exposición de eso y hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? No sé si conocían el caso, pero bueno, fue bastante sonado la semana pasada. Ahora bien, si bien en toda epidemia el mensajero o el agente emisor es importante, también cuenta el mensaje en sí, ¿no? Y entonces ahí es donde nos preguntamos, pero ¿qué debe tener un mensaje o un contenido para hacerse viral? Esa sería una gran pregunta que todos nos hemos hecho, los que trabajamos en esto y siempre buscamos eso. En este caso, Gladwell lo denomina el factor gancho, ¿no? Él dice, el factor gancho es lo que un contenido debe tener, disculpen, para hacerse viral, ¿ok? Esa cualidad que él denomina concreta, nosotros la podríamos traducir en atractivo, interesante, importante, etcétera, etcétera, ¿no? El gancho involucra una serie de características para de verdad atraer, vamos a decirlo de esa manera, porque finalmente es gancho por su poder de atracción, ¿no? Entonces yo cuando estoy pensando en contenido, debería pensar, bueno, va a ser, como él lo denomina acá, memorable, etcétera, etcétera, si va a incitar a un cambio, a una acción, ¿ok? Esas son cosas que ocurren con el contenido que más se viraliza. Yo les tengo un ejemplo que creo que lo visualiza perfectamente. En el 2018, el 15 de febrero del 2018, Nivea publica My Nivea Men. Y Nivea Men y Nivea han comenzado una relación. Es decir, usaron la función de Facebook de las relaciones personales para decir que ahora tenía una relación con Nivea hombre, ¿no? Fíjense ustedes en ciertas características que hay acá interesantes. Una es el timing, es decir, eso fue el 15 de febrero del 2018, Día de los Enamorados, el 14. Generó 70.000 reacciones, generó 36.000 comentarios, generó 68.000 compartidos, ¿ok? Para que tengan una idea. Y fíjense que es algo muy sencillo, pero no te lo esperas de una marca, producto o servicio, ¿no? O sea, te lo esperas de las personas normalmente. Entonces es súper interesante porque, bueno, tenía todo el atractivo posible. Pero otra cosa que ocurrió, digamos, el detrás de cámaras, bueno, no detrás de cámaras, ocurrió allí en el post, esto era un post de Facebook, es que otras marcas, incluso marcas rivales de Nivea, se sumaron a esa publicación. Apareció, no sé, Colgate, y entonces Colgate diciendo en Nivea, me has traicionado, tal cosa, yo que estaba esperando casarme contigo. Y así se empezaron a involucrar, no voy a decir que cientos de marcas, pero sí muchísimas marcas se empezaron a involucrar y la gente montaba fotos, etcétera. Es un post de verdad fascinante. Pero casualmente preparándome para la presentación, me di cuenta de algo. Hoy en día, ¿verdad? Ese post ha llegado, fíjense que en ese entonces tenía 36.000 comentarios. Hoy en día tiene 72.000, o sea, el doble. ¿Ok? Y yo decía, bueno, ahí está la... Interesante es que este post que tuvo su momento mucho auge todavía está vivo, vamos a decirlo así, ¿no? Ha aumentado en 2 años el doble de sus comentarios, aunque han disminuido otros de las estadísticas. No sé si era porque no estaba logueado en ese momento en Facebook. Yo tengo casualmente 3 años que no uso Facebook, o sea, no escribo allí. Lo uso por cuestiones de trabajo, pero hasta allí, ¿no? Entonces, creo que este es un buen caso para ejemplificar eso de cómo el factor gancho, ¿no? Y fíjense que puede ser algo muy simple. Algo como, bueno, una marca que establece una relación justamente un 15 de febrero y tal, y por ahí se arma todo un storytelling, ¿no? Al respecto. Después de eso está lo que sería el factor contexto, ¿ok? El contexto es muy simple, las circunstancias y condiciones y rasgos particulares de nuestro entorno tienen una influencia enorme sobre el desarrollo de las epidemias, ¿ok? Es decir, en donde estemos, lo que esté pasando en ese momento, el medio a través del cual se esté transmitiendo, etcétera, etcétera, representan un factor importante allí.
Y la ley dice, básicamente, si las condiciones no están dadas, no existe. Cuando se empezó a hablar de, y ustedes lo deben de tener fresco, lamentablemente creo que este año nos hemos hecho expertos en virus. Todos decían, no, es que es como el virus viene de China, no, en el trópico, el calor del trópico no va a permitir que, etcétera, etcétera, o así como dicen, no, cuando llegue el invierno va a disminuir, y no necesariamente ocurre así, ¿no? Es una de las cosas interesantes. Y lo mismo ocurre con temas digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras por el caso biológico, esas condiciones pueden ser medioambientales, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. En el caso social, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles deberían? Y cuando digo social, me refiero no solo a la sociedad, sino también a los medios sociales y el ámbito digital. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, nosotros podemos tener tensión política, atención e interés hacia algún tema específico o suceso en desarrollo, expectativa en torno a una efeméride. Por ejemplo, cuando vienen los estrenos de Star Wars, entonces las marcas haciendo cosas con eso, etcétera, etcétera. Es decir, hay un contexto que te prepara para poder hacer un contenido relacionado con eso, etcétera, etcétera. Ahorita, con las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, que había toda esa tensión política, no sé, yo vi cientos de contenidos que tenían que ver con eso y así sucesivamente. Hay interés, el año pasado, el año pasado, no, este año en Estados Unidos, todo el tema que surgió a partir de la muerte de George Floyd, bueno, concentraba una cantidad de situaciones. Tanto así, que este es el primer año en el que ocurrió un fenómeno muy interesante. Es el primer año donde Twitter, el contenido de Twitter en video, supera al contenido de Instagram y Facebook en video. Y se considera que la razón fue muy simple. Como estaban pasando esos sucesos dentro de Estados Unidos, acuérdense que Twitter tiene una ventaja por sobre estas otras plataformas y es su capacidad de real time, de transmitir lo que está ocurriendo en un momento de una forma muy fácil. Y entonces, y se propaga muy fácilmente, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces, esa es la razón por la que se considera que Twitter fue capaz de superar en términos de contenido de video, ¿no? Concretamente. Y bueno, y posteriormente elecciones también ocurrió. Entonces, bueno, esos serían factores de contexto, ¿no? Que están involucrados allí. Si nos vamos al punto, digamos, clave de cómo está representado eso en el marketing digital y en la digitalización de contenidos, ¿verdad? Uno de esos, sin duda alguna, es lo que se llama el timing, o lo que uno denomina el timing, que es el momento en el que se emite un mensaje o se publica un contenido, como normalmente se dice. Si eso es oportuno, tendrá, por supuesto, mejores oportunidades de propagarse. Entonces no es solamente un factor, el mensaje, la persona, sino también el momento en el que esa persona dice algo, ¿no? Es decir, si es oportuno ese momento, eso tendría a ser más fácil su propagación. Por supuesto, también está el medio a través de los cuales se transmite, y aquí les tengo algunos ejemplos interesantes que quizás hayan visto, ¿no? Porque estuvieron por ahí en la palestra. Este fue uno. Ahorita el 2 de noviembre hay un nuevo lockout en Europa, comienza, y Burger King hace una campaña donde le pedía a la gente que hiciera consumo en la competencia, en McDonald's, en KFC, en Subway, en Pizza Hut, en tal. Este es el momento de que apoyes a todos los que hacemos este trabajo, etcétera, etcétera. Como les decía, incluso eso fue una campaña global. Aquí está el caso de México, y se hizo en Argentina, y se hizo en Chile, y se hizo en Venezuela, y se hizo en todas partes, y cada una ponía si ven este de México, es el Califa, Biscuit Obregon, la Casa de Toño, Little Caesars, o sea, nombraba cosas locales, pues cada una de sus versiones de esto. Entonces fue como súper interesante, y si se dan cuenta, estamos hablando de que este caso de UK tuvo 62.900 retweets. Esta de México, bueno, fue más pequeña, pero tuvo 21.000 retweets y 9.000 tweets citados, y así sucesivamente. Fíjense ustedes, si esto hubiese ocurrido, o sea, si McDonald's viene y dice esto en cualquier otro momento, quizás no tenga el impacto que tuvo en este momento, donde todos decimos, oye, sí, no es momento de estarte peleando, ¿no?
es momento de apoyar el negocio local, etcétera, etcétera. Y bueno, y Burger King se presta para este tipo de cosas. No es la primera vez que le habla directamente a McDonald's incluso. Pero sin duda alguna usa el contexto actual de la cuarentena como para apoyarse en eso. Este es otro ejemplo que quizás hayan visto, que es el de Netflix Latinoamérica. El día que Disney Plus entraba a Latinoamérica, ellos escribieron un tweet dándole la bienvenida. Y eso generó una avalancha porque Disney le respondió, incluso, y así sucesivamente, ¿no? Eso tuvo, para que tenga una idea, 19.000 retweets, 10.000 tweets citados, y así sucesivamente. Entonces, por supuesto, ¿qué hicieron ellos? Mira, llega Disney, bueno, vamos a hacer esto. Y eso se propagó de una velocidad impresionante, ¿no? No sé si algunos lo lograron pillar en ese momento que ocurrió, o alguno de estos casos. Pero si se dan cuenta, están relacionados con temas contextuales, ¿no? Otra de las cosas importantes con el poder del contexto, ¿verdad? Vendría a ser que mucho de lo que hoy en día nosotros vemos viralizado en términos de contenido ocurre justamente en redes sociales, ¿no? Si queremos verlo desde cierto punto de vista, tenemos que entender que las redes sociales y sus funcionalidades justamente permiten o contribuyen a la propagación de contenido. Imagínense ustedes el periódico. El periódico nos llegaba a nosotros físicamente y yo no, ¿cómo hacía yo para poder propagar una noticia que veía en el periódico? Lo único que podía hacer era comentarla, pero no era que yo podía agarrar y empezar a entregar periódico por todas partes, ¿no? Fíjense que, por supuesto, en términos digitales tenemos esas facilidades, digámoslo desde ese punto de vista. ¿Qué funcionalidades son esas que lo permiten? Bueno, justamente la función de compartir, share o retweets que tienen las plataformas. Yo lo comentaba con María Fernanda el otro día, yo le decía, hay que notar algo. Por ejemplo, Facebook y Twitter ya tienen esa función de forma nativa. Es normal hacer un retweet, es normal hacer un share en Facebook, es normal hacerlo en LinkedIn, etcétera, etcétera. El que no lo tiene es Instagram. Instagram no tiene una función de share, de compartir nativa. La tienes a través de aplicaciones de terceros, etcétera, ¿no? Pero adicionalmente a eso, lo están anunciando esta semana, hay gente a la que le ha estado saliendo un aviso y es que ya no vas a poder compartir tus publicaciones del feed en las historias. Yo decía, pero, o sea, estás limitando todavía aún más las pocas posibilidades de share. Hay un share, ahí en el caso de Instagram, que es privado, que es el enviar a, ¿ok? Y que es una interacción importante, pero es privada, entonces esa es mucho más difícil de medir, ¿no? Eso nos lleva a un caso interesante de conversarlo, y es la gente de Contently y de New York Times hizo un estudio de por qué la gente compartía contenido, ¿ok? Y fíjense qué interesante esto. La primera causa, el 99%, alegaba que lo hacía para brindarle contenido valioso y entretenido a los demás. Fíjense ustedes, o sea, yo considero, oye, si yo divulgo esto, si yo lo comparto, lo hago porque sé que es valioso para otras personas, no solo para mí, ¿ok? Para mi comunidad, entendiéndose que, por ejemplo, si yo le comparto un contenido a través del chat de WhatsApp que tengo con mis alumnos de mercadeo digital, bueno, ellos por supuesto están involucrados en esto, entonces yo pienso en eso. Esa es una de las razones y el 99% comparte contenido por eso. Otra de las razones, miren esta que interesante, para definirse a sí mismos. La gente considera que el compartir contenido refleja en una buena medida quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, así como quien dice, hay que tener cuidado con lo que se comparte. Bueno, literalmente es eso, ¿no? Después está para desarrollar relaciones y generar networking. El 73% considera que el contenido compartido los ayuda a conectarse y desenvolverse con personas de ideas afines. Y lógicamente, yo, por ejemplo, en mi Twitter comparto muchas cosas que tienen que ver con marketing digital, pero bueno, también con gustos personales, música, libros, qué sé yo. Pero normalmente, claro, eso me empieza a unir a personas que están interesadas en las mismas cosas que yo, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores que la gente considera. Después, para sentirse realizados, esta fue una que a mí me llamó mucho la atención que saliera de este estudio.
Pero fíjense que, la relación que hay con esto. Lo que yo comparto y considero valioso y útil, me hace sentir valioso para los demás y para mí mismo. ¿Ok? Entonces no es una tontería de por qué yo comparto contenido. Les pongo un caso típico que todos hemos padecido. Las cadenas de WhatsApp, las famosas cadenas de WhatsApp. Ese mensajito que me llegó un audio de tal cosa el domingo de la, no sé cómo llamarlas, elecciones, pseudoelecciones que hubo en Venezuela. Aparece, no sé, cuántos audios llegaron por algún lado, te llegaban audios de que si los audios entre la gente llamando a votar, etcétera, etcétera, se empieza a propagar. Siempre que hay una situación política aparecen este tipo de audios o tensiones sociales, escándalos, qué sé yo. Y justamente se divulgan por una serie de características muy típicas, por, bueno, mira lo que sé, mira esto, y uno siempre piensa que eso es valioso para alguien. Ya muchos de nosotros sabemos que el 99% de esos audios no son verídicos, etcétera, etcétera, pero la gente sigue propagándolos como que si fuesen, porque piensan que puede ser en tu utilidad, ¿ok? Y finalmente, el quinto factor es para apoyar una marca o causa. El 84% consideran que compartir es una forma de apoyar ideas o cosas que les importan, ¿ok? Y por eso es que, por ejemplo, estos factores de, oye, para ver un buen ejemplo sería, la gente que tenga un perrito en adopción y empieza la gente a, o alguien que está buscando una medicina. Yo tengo una amiga que su mamá lamentablemente tenía cáncer de piel y falleció. Y ella recuerdo que en un momento dado estaba maniobrando para conseguir un medicamento y, o sea, por Twitter de repente apareció alguien en ella vive acá en Caracas y apareció alguien en Puerto Cabello, algo así, no, en Puerto Ordaz. Mira, yo estoy aquí, estoy viendo tu tweet y estoy aquí en Farmadatal y te lo puedo comprar y bueno, tú pagas tu broma cuando te llegue. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces esa propagación ocurrió por ahí, eso tenía yo no sé cuántos retweets y tal cosa. Entonces, esa es otra de las cosas por las que compartimos contenido. Con respecto a las plataformas, en efecto, como les decía, hay un terreno propicio en las plataformas digitales para hacerse virales. El fenómeno TikTok, por ejemplo, allí no sé si nos dé tiempo de ponernos a revisarlo. Aquí está el enlace igual. Aquí está una lista de creo que son los 20 videos más vistos de este año, ¿no? Y fíjense ustedes que hay algo interesante. Todas las plataformas sociales más conocidas, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, la que ustedes quieran, tienen lo que se llama algoritmos de visualización, ¿no? Que rigen, digamos, los temas de visualización del contenido. ¿Qué pasa? TikTok, al ser una plataforma nueva, está funcionando como funcionaban todas estas plataformas originalmente. Es decir, el algoritmo está sumamente abierto. Por eso es que los videos más vistos son videos incluso de gente totalmente desconocida, una chica en la India, un tipo por allá metido en una ciudad de Estados Unidos que nadie conoce, etcétera, etcétera, y se vuelven súper virales. Eso tiene mucho que ver por la forma en que el algoritmo maneja los contenidos. Todavía no los tiene cerrados, no están sujetos a niveles de interacciones, etcétera, etcétera, tal cual como si ocurre con las otras plataformas que ya sus algoritmos son mucho más cerrados, básicamente para dar cabida a la enormísima cantidad de publicidad que hay en ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, la idea no es acá discernir acerca del rol de los algoritmos y cómo funcionan, etcétera, etcétera, pero sí quería comentarles eso. TikTok está en su momento cumbre, que es ese momento inicial del lanzamiento de un producto que impactó muy bien, muy fácil de digerir y tiene ciertos elementos que lo caracterizan. Si quieren, déjame ver si entramos un segundito y vemos unos casos. Un artículo del portal de 13 bytes. Vamos a ver si cargan, si nos ayuda nuestro querido internet. Se está viendo, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, sí, podemos darle.
Eso es. 1.5 millones de share, 1.5 millones de comentarios, 43 millones de likes, y así empieza. Este se hizo súper famoso, por ejemplo. Este fue este. Ah, se quedó pegado. Bueno, así están. Sí, ese se ve bueno, pegado, está. pero creo que yo a los muchachos se los pasé por WhatsApp cuando salió, que es de que va caminando, va Buenísimo. empatinando y va tomando el jugo de esta marca, Y se va entonces tomando un. se hizo todo un revuelo con la canción y la marca también le Exacto. dio un camión y una cosa así. Se hizo todo un revuelo de la canción. La canción Sí. volvió a hacerse súper famosa. Se vendieron yo no sé cuántos litros más de eso, etcétera, Ujú. etcétera. Les pongo un caso por ahí hay algo que se llama, ahora lo están llamando así, es súper interesante. El efecto Netflix. ¿En qué Ok. consiste el efecto Netflix? El concepto Netflix es que Netflix se lo voy a poner con el caso de El Gambito de Dama, que es una película, una miniserie que salió recientemente. Bueno, perdón, para concluir acá, fíjense que aquí está una de Will Smith. Y así, ¿no? Y ya vamos a Exacto. hablar vamos a hablar de, y entonces, bueno, eso es lo más popular en TikTok del 2020. Ahí hay varias cosas. Y que tienen ciertas características en común que ahorita vamos a hablar de ellas. Lo que les decía del fenómeno Netflix. ¿Qué pasa? Netflix lanza Gambito de Dama. Bueno, resulta que acontece que se multiplicó en 200% la búsqueda de tableros y piezas de ajedrez en eBay. Se multiplicó en yo no sé cuánto por ciento, unas cosas así exponenciales. La búsqueda de aprender a jugar ajedrez en Google, etcétera, etcétera. Solo porque apareció esta serie, ¿no? Imagínense ustedes el impacto que puede tener. Y entonces, bueno, y todo el mundo hablando de Gambito de Dama en un momento dado, etcétera, etcétera. Es algo interesante. Y sobre todo es interesante a nivel esos efectos secundarios que tiene. En ese caso, este chico que iba manejando su patineta, tomándose eso y escuchando esta canción, eso creo que es Fleetwood Mac, lo que suena allí. Bueno, lo cierto es que se disparó a la enésima las reproducciones de esa canción en Spotify. Empezó a tener imitaciones en otros lugares del mundo, que ese es otro elemento interesante que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, plataformas como TikTok han impulsado mucho lo que se llama los challenges, ¿no? Por ejemplo, y entonces yo replico algo, no comparto lo original, no, yo simplemente lo replico, lo hago por mí mismo. Fíjense ustedes, está el caso, seguramente lo escucharon, el monolito de Utah. No sé si están familiarizados con ese caso. Aparece un monolito de metal en Utah que recuerda 2001 Odisea del Espacio y se genera todo un revuelo con eso, pero aparece otro en California y aparece uno en Budapest y aparece otro en tal lado y así sucesivamente. Y empieza también la gente a echar broma con eso y empiezan a tomarle fotos a cuánta estructura de metal había por ahí diciendo, aquí apareció otro y tal. Y es eso, hay algo que se llama la apropiación social, ¿verdad? Se denominaría así, y es que yo agarro algo que observé y lo reproduzco de alguna manera, mi versión de. Entonces TikTok particularmente tiene esa característica, está como dentro de su ADN, es normal. E incluso tiene que ver con el hecho de que TikTok, recuérdense, viene de ser una aplicación originalmente llamada Musical.ly, que era una aplicación de lo que llaman sincronización de labios, lip sync, donde la gente imitaba canciones, ¿no? Entonces, bueno, tiene ventajas porque ellos pagan los derechos de una tonelada de canciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es ilegal y así sucesivamente. Entonces, digamos que nació con ventaja TikTok, ¿no? Por supuesto, Musical.ly sí llegó a construir una gran comunidad. A mí me llamaba mucho la atención que acá era prácticamente inexistente, pero por ejemplo en Argentina era una aplicación súper importante y en otros lugares del mundo también, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno TikTok en algún momento va a cambiar, ¿verdad? Ayer leí casualmente que ya están hablando de extender la duración de los contenidos a 3 minutos.
yo creo que eso estaría bien para unos y mal para otros, seguramente. A mí me encanta. Yo no soy de los que aboga por la brevedad constante o obligatoria, que todo dure 5 segundos, 3 segundos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, el que quiere usar los 3 minutos, usa sus 3 minutos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, después podemos conversar un poco más acerca de TikTok. Entonces, en resumen, una de las cosas que ocurre es que hay más de una manera de iniciar una epidemia, ¿no? Y cuando digo iniciarlo, que haya propagación de contenidos. No es un factor cerrado a una única vía de hacerlo. Entonces, las epidemias, en este caso, los contenidos que se comparten, un segundo que perdí acá los contenidos que se comparten tienen esos 3 elementos involucrados, perdón. Los agentes infecciosos, las personas que propagan los contenidos, el agente infeccioso en sí, es decir, el contenido del mensaje, y el medio en el que opera ese mensaje infeccioso. ¿Ok? Es decir, el contexto en el que está ocurriendo. Esos 3 factores ocurren de manera conjunta, operan de manera conjunta, uno afecta a otro puede surgir, el otro en menos medida y así sucesivamente. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos igualmente. Y en conclusión, la viralización ocurre simple y llanamente por acción-efecto de esos factores, ¿no? La pregunta de las 64.000 lochas siempre es que si se puede construir la viralidad. O sea, yo puedo generar contenido viral, es la pregunta, ¿no? Yo les voy a mostrar esta imagen y ustedes me van a decir, por favor, si esa imagen les recuerda algo, o qué les recuerda en este caso. Pueden ponerlo ahí en el chat para leerlos un poquito. A ver si alguien lo... El chat, ahí, exacto, y María Fernanda lo está comentando, el Bokeh Chat, exactamente. Ok, fíjense ustedes que este dibujo y todo tiene que ver con lo que estamos hablando de la viralización. Inmediatamente nos recuerda, o a algunos de nosotros nos recuerda, el Bokeh Challenge, que fue un contenido que se hizo muy viral hace, no sé, 3 años, algo así, donde yo creo que es un exatleta, representaba lo que ocurría con una patología y empezó a hacer un llamado a, bueno, yo reto a 3 personas más, y así empezaron, y esas 3 personas generaron y otras, y otras, y otras, y otras, hasta que llegó a quienes, llegó a las personas, a las celebridades, etcétera, etcétera, y eso se volvió el fenómeno del momento, ¿no? Todo el mundo hacía uno porque era eso. Y fíjense que en ese sentido, yo sí puedo tener la intención de crear viralidad. Es decir, cuando yo vengo y digo, bueno, yo reto a 3 personas más y así sucesivamente, en efecto estoy creando desde el principio la opción a que se viralice, ¿no? Por supuesto, cuando llega a los niveles que llegó, con las celebridades involucradas, etcétera, etcétera, bueno, ya ahí se volvió otra cosa y es creo que una de las, vamos a llamarlos campañas, porque bueno, la campaña de recaudación de fondos de concientización se volvió sumamente importante. Entonces sí, en efecto sí se puede, pero lo que no puedo, ¿verdad? Es este famoso, que habrá algunos que les podría haber pasado, y es cuando la gente te dice, mira, es que necesito que me hagas un video viral. Eso es otra cosa, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo puedo concebir algo con las características necesarias para que se viralice, etcétera, etcétera, pero nada lo garantiza. ¿Ok? Eso sería lo importante. Sin embargo, la viralidad ha sido estudiada a nivel estadístico y se le adjudican estadísticos, científicos, psicológicos, social, de todas las formas posibles, ¿no? Oye, cuando estoy hablando de viralidad me refiero a la de los fenómenos digitales sociales, ¿no? Hay ciertos factores en común que empiezan a tener, desde la naturaleza del contenido hasta las emociones que tienen el fenómeno. Aquí yo lo llamo, digamos, de una manera, la ciencia detrás de la viralidad, ¿no? Y fíjense ustedes en esto, el Digital Information World decía que los individuos en social media son más propensos a compartir ciertos tipos de contenido. El primero son las noticias, 72%, ¿ok? El segundo es el humor,
El tercero es la opinión, y fíjense la diferencia que hay entre opinión y humor, ¿no? No es una tontería, es altísima la diferencia. El cómo hacer, el do it, okay, do it yourself, etcétera, etcétera. Las alertas y advertencias un 17% y la ficción un 9%. Entonces yo les pregunto, si yo veo esto, ¿qué pasa con el primer caso? Con las noticias. Si yo sé que las personas son más propensas a compartir cierto tipo de contenido y en términos de qué tipo de contenido sería, las noticias son lo primero, ¿qué fenómeno ocurre allí? ¿Qué ha derivado de eso? Vamos a ver si alguien lo sabe. Hay un término para desinformación, fake news. Muy bien, eso es, literalmente. Por eso es que existen las fake news. Así de sencillo. Existe porque hay alguien interesado en generar un tipo de contenido que sabe que se va a propagar muy fácilmente, que la gente es propensa a propagarlo, lo que hablábamos ahorita de las cadenitas estas de WhatsApp, los famosos audios de los amigos y ahí viene, ahí se centra, ¿ok? No ocurre así con las otras cosas en general, pero sí podemos tener alertas falsas, por ejemplo. No sé, la famosa broma de matar a alguien. O sea, ay, se murió yo no sé quién, y de repente ay, mira, se murió yo no sé quién, y resulta que acontece que no era así. Eso también. Y tiene que ver con justamente este tipo de cosas, ¿no? Ya yo sé que la gente tiende a compartir esto, y bueno, simplemente me voy por ahí con los intereses que me corresponden. Así de sencillo es. ¿Cuántas veces no les ha llegado, ay, mira este video qué cómico? El famoso, el humor, etcétera, etcétera. Todo eso está involucrado dentro de ese, el negro del WhatsApp, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces no le mandaron a uno tonterías con eso y así sucesivamente? Entonces son cosas que se tienden a compartir, es un comportamiento natural social, ¿ok? Pero también vayamos al otro lado de las cosas. ¿Qué dispara la viralidad? HubSpot y Digital Information World hicieron un estudio, ¿verdad? Y lo que, digamos, disparaba elementos, las emociones que se involucraban en los factores de viralización eran estos. La primera era la diversión, ¿ok? Después venía el deleite, el interés, el afecto, la sorpresa, la felicidad, la alegría, la esperanza, la excitación, el placer. Están todas esas emociones involucradas en el hecho de yo no solamente ver algo y sentir eso, sino también, oye, tengo la esperanza de, y entonces se lo mando a alguien, oye, mira esto, qué bonito está. Es decir, por ejemplo, se las pongo fácil, uno de los contenidos más virales o más exitosos en Internet son las quotes, las citas inspiracionales. Y simplemente porque la mayoría de la gente las comparte, porque te dan esperanza, te dan alegría, te parecen interesantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te generan a ti una serie de sensaciones y de emociones y entonces tú las quieres compartir con los demás porque dices, coño, déjame pasar esto, ¿no? Yo creo que todos los días, cada vez que, cuando uno entra en las primeras historias del día, lo primero que te consigue son unas frases de estas de inspiracionales de un montón de gente que, ay, mira qué bonito cómo empecé el día, ¿no? Eso pasa. ¿Cuál se creen ustedes que es la razón por la que la gente comparte su comida, las fotos de la comida en sus redes sociales? Y hay algunos casos que se han hecho importantes por el deleite que producen. Así de sencillo. El placer, el deleite que está asociado a eso y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, esas son las sensaciones involucradas en todo esto. Yo les tengo un caso súper reciente. Yo no sé si lo llegaron a ver. Pasó esto. Esto es de ahorita. Esto fue el 4 de diciembre. De repente estoy así y veo, oye, este tweet de Mario MF21. Hola, me llamo Mario, tengo 50 años y es mi primer tweet. Quiero refleja mi ambición por trabajar de electricista, necesito dinero ya que tengo 4 hijos, tengo experiencia laboral, por favor difundan y retuiteen. Fíjense lo que pasó. Esta es una persona que en teoría eso es su primer tweet, es decir, no había publicado, generó
17.200 retweets, 18.500 likes. Incluso yo mismo le hice retweet. ¿Ok? Una pregunta que les hago. ¿Qué factor creen ustedes que estaba involucrado en este ejemplo de viralización? Es alguien sin seguidores, es decir, no cumple, no está dentro de la ley de los especiales. ¿Ok? Acá. ¿Cuáles dirían ustedes que son? Ajá, eso podría ser. Vamos a ver. Ojo, este es el contexto. A ver. ¿Alguien más? Ajá, Alessandro creo que conoce el caso. Bueno, el contexto es la cuarentena. Estamos encerrados, hay una pandemia, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que no tiene cómo dar de comer a sus hijos, etcétera, etcétera, tal. Eso nos lleva, por supuesto, nos genera, nos motiva a algo muy sencillo, la empatía y la solidaridad, que es natural, exactamente. Lo dijeron María Fernanda, Alessandro y Gerardo, lo están comentando. Literalmente, yo en este contexto, si esto de repente yo lo veo hace un tiempo, de repente le paso por encima, pero en este contexto, oye, déjame ayudar a este señor. ¿Y cómo ayudo? Le doy RT. O sea, eso eso es una acción mínima que puede de verdad ayudar a este señor. ¿Ok? Ojo, porque ha pasado. Pero resulta que acontece que era un mal chiste. Ah, miren, ustedes no se imaginan mi bronca de ese día. Resulta que acontece que empezó la gente, oye, yo he visto esa foto y tal, y empezaron, y de repente pararon, sí, esto es el... Entonces resulta que acontece que es una foto de este señor, del gordito, desnudo y tal cosa, y yo me quedé impresionado, yo dije, oye, fíjense ustedes que sí se puede construir la viralidad en ese sentido, ¿me entienden? Es decir, yo en este contexto sé que si pongo este tweet va a tener una serie de reacciones positivas porque la gente está, oye, déjame ayudarlo, pobrecito, oye, 4 hijos, vea con las cosas como están. Y se generó un fenómeno viral que lamentablemente era un fake, ¿no? Y entonces uno dice, entonces ahí es donde uno viene y aprende, oye, hay que revisar la cosa 15 veces. Y lamentablemente estas son las cosas que causan que la próxima vez que yo vaya a hacer un RT, algo así, primero hago una revisión exhaustiva del caso, ¿entienden? Porque no quiero caer por gafo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, literalmente tuvo que ver con eso. Fíjense ustedes, esto nos lleva a una gran pregunta, ¿no? Si es su primer, no debería saberlo del... No, Jonathan, pero aquí Jonathan nos comenta que estaba claro que si ese era su primer tweet, él no debería de saberlo del retweet. No, pero que sea tu primer tweet no quiere decir que sea tu primera presencia en Twitter. Ojo con eso, porque fíjate tú, perdón, dejen que vuelva. Si te das cuenta, se unió en enero del 2019. O sea, él puede ser lo que se llama un usuario pasivo, ¿ok? Que simplemente es un consumidor de Twitter, pero no genera otras opciones, ¿no? Entonces eso pasa, ¿ok? Pero la gran pregunta que siempre nosotros nos hacemos del 2019, no, la cuenta existe en enero del 2019 y el tweet es de este 4 de diciembre. ¿Ok? Entonces la gran pregunta que uno se hace es, bueno, si yo puedo de verdad construir la viralidad, ¿por qué tantos contenidos que incluyen esas características no alcanzan esa viralidad? ¿Ok? Esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho, no sé, cientos de veces. Nadie la puede responder. El que se la responda les está mintiendo. El que les diga cómo hacer contenido viral en 3 sencillos pasos les está mintiendo, ¿verdad? Porque tú puedes incluir, no sé, yo no sé cuántas de esas emociones se las das a un influencer, yo no sé qué broma y tal, y aquello quedarse en la nada. Eso puede pasar perfectamente. Es una acción espontánea, no controlada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes. Tanto así que el fenómeno del monolito de Utah, la persona que primero publica la foto y que miren lo que me encontré, era un chamo así de lo más normal, común y corriente, de la
patrulla fronteriza, no sé, de los guardabosques que vieron, oye, qué raro esto aquí, tomaron una foto y que miren lo que nos encontramos, y aquello se volvió un fenómeno, ¿no? Entonces, simplemente no tiene, hay elementos que se conjugan. Puede ser el factor gancho lo más interesante, puede ser el contexto que está extremadamente propenso a, pueden ser, por supuesto, los mensajeros, el quién dice algo, disculpen, en un momento dado, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando yo combino todas esas cosas, tiendo a tener una mayor propagación. Sin embargo, hay algo con lo que yo quiero cerrar, ¿ok? Digamos, es mi reflexión final que siempre procuro hacer, y es esta. Muchas veces se dice que no importa por qué, sino el ruido que causaste. Si causaste ruido, no importa por qué lo causaste, sino que lo importante es que causaste ruido. ¿Ok? Y yo quiero dejarles eso. Si alguien te dice eso, para mí ese es el clásico ejemplo de lo que yo llamo trash marketing. Hay muchas cosas, escándalos famosos, sobre polémicas famosas, etcétera, etcétera, que están construidas para ser virales, literalmente. Y eso es lo que yo llamo trash marketing. O sea, tiene fines comerciales, ¿ok? Y fines comerciales, que me sigan, que la gente, no sé, comparta la marca que estoy promocionando, etcétera, etcétera, y eso ocurre mucho. Entonces, yo creo que eso es trash marketing, ¿ok? Cuando son ese tipo de cosas que uno las ve y uno hace así como, bueno, primero no las cree, segundo, evidentemente vienen de ese lado, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con cuando hablamos de contenido que se viraliza, la polémica. Normalmente, para mí, la polémica no construye nada, solo infla globos que después se van, ¿no? Y eso se queda como ahí. Des en cuenta de contenidos virales como ese de Nivea, que no le hacen daño a nadie, y ahí está el tweet de Netflix y así sucesivamente, lo de Burger King. Creo que son las cosas con las que nos debemos quitar, el Bucket Challenge y así sucesivamente. O sea, no es la tontería esta del ruso, o sea, a mí me parece eso insólito, de verdad. El ruso este que por un reto de te doy $1000 y sacas a la chava para el balcón a menos 15 grados centígrados. O sea, son cosas que uno de verdad no entiende muy bien, ¿no? Creo que exactamente, Samuel, ahí diste en la clave. Entonces, o sea, ya va, déjame generar a través de esos triggers que ya son clásicos y la polémica, el escándalo, el morbo, etcétera, etcétera, son muy fáciles de generar. En mi época de adolescente, nunca se me olvida, el famoso video porno de esta actriz venezolana, bueno, en la que utilizaba una botella de la leche de la mujer amada. Entonces, tú dices, Rapsana, gracias, Samuel. Exactamente. O sea, eso era famoso. Tú ibas, en la calle vendían la grabación en DVD. O sea, esa era la forma de propagar eso. O sea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno. Ah, mira, aquí Alessandro está aclarando que el ruso y la novia estaban bajo efectos de drogas duras. Bueno, sí, yo supongo que de verdad tendría que ser algo de ese nivel, ¿no? Porque es sumamente grave. Entonces, bueno, nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Disculpen que haya sido rápido y breve, pero bueno, es una hora, literal. ¿Ok? Y bueno, ya podemos empezar a conversar de las cosas que nos dejaron por aquí a ver, ahora sí puedo ver. Ah, mira, aquí está Oye, déjame saludar a mi amiga Vanessa, que está en Italia, Vanessa. Qué linda. Está mi pana Samuel, mi pana Gelson. Oye, veo un montón de amigos míos acá. Y bueno, muchos saludos a tus alumnos, por supuesto. Buenísimo. Mira aquí, Muchas gracias, bueno, profe. no Ajá. vale a ustedes. Vamos a ver un poquito Sí. los comentarios que no los había podido leer. Ajá. Bueno, el último que creo que faltó por leer, que está conectado con lo último que estaba diciendo, es de Franklin Delgado, que dice, podemos hablar también de una especie de primo del fake news. Es el caso de los que les da por montarse en la ola de un trending topic, no para generar más contenido o compartir por interés, sino para aprovecharse del hashtag para etiquetar un Sí, producto o servicio que nada tiene que ver con la mención, por lo cual se tal cual. desvirtúa la esencia de la viralización. Bueno, les tengo un caso. Miren esto, community manager, trabaja para una marca, pero bueno, como todos, tiene vida, ¿no? Va al cine. Entonces, antes de entrar al cine, se le ocurre la brillantísima idea
de agarrar una de estas aplicaciones que te dice cuáles son las etiquetas más utilizadas en el momento, y va y se las pega a un post de la marca. Y va y se mete en el cine. Estando en el cine, le revientan el teléfono, y bueno, y tal, y coño, el chamo, coño, qué fastidio, sale. Y cuando sale, bueno, lo estaban llamando de la marca, de la gerencia de la agencia, etcétera, etcétera, porque resulta que dentro de esas etiquetas había unas etiquetas porno, ¿no? Exacto. Y él las pegó ahí por ponerlas. Y eso le ha pasado a un montón de marcas. O sea, yo he visto marcas que hacen eso con, no sé, están hablando de agua mineral y agregan y que elecciones, ya va, que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, Sí. y es literalmente eso que dice Franklin. Ojo, también está el hecho, eso normalmente se llama en marketing digital trend hopping, ¿no? Y eso es usar una tendencia del momento para yo generar contenido. Hay un caso muy popular de eso que sería el de Durex. Casualmente los chicos siempre lo usan por allí. Durex es una marca que cualquier cosa que ve por ahí, ahí mismo la agarra y hace contenido relacionado con eso. Y así sucesivamente. Y Igual entonces que hay cosas donde tú dices, flips, bueno, sí, es que es normal hacerlo, ¿no? Pero siempre, ahí yo lo que digo es que tenga sentido para ti, porque como dice Franklin, a veces agarras y pones ahí simplemente etiquetas, eso pasa mucho en Twitter, por ejemplo, y en Instagram, que son donde más se usan hashtags, y ves cualquier cosa. Entonces tú te quedas así como, ¿esto para qué me va a aparecer aquí? No sé. Pero pasa mucho. Entonces sí, en efecto, yo también diría que es un primo de los fake news, ¿no? Bueno, ahora para rematar, hay fakes, como lo pueden haber visto, de contenidos virales, ¿no? Como el caso de sí, este señor pidiendo ayuda qué chingo. con un mal chiste, sí, todavía Sí, claro. me da bronca. Ok, más arriba, Alessandro había preguntado, ¿las plataformas nunca se habían estratificado tanto de acuerdo a las diferentes generaciones? Con el caso de TikTok creo que se estaba Sí, refiriendo. sí, pasa. Digamos que sí, ya tiene tiempo pasando. Evidentemente, las generaciones más jóvenes son propensas a utilizar ciertas plataformas unas más que otras. Hay gente que es más tradicional, por ejemplo, y se mantiene dentro de Facebook, mientras que los chamos no, están que es nuevo, dónde está otra cosa, etcétera, Exacto. etcétera, y eso sin duda es así. Hay un caso particular, creo, o sea, siempre en mercadeo siempre ha sido el público, mientras más joven, siempre ha sido el público más difícil de alcanzar, ¿no? De alcanzar y de enganchar. Ujú. Y en este caso es interesante porque justamente el padre de la criatura de estos microvideos que fue Vine, de Twitter, que creo que es el error más grande de la historia de Twitter, haber apagado Vine. Yo nunca entendí por qué. Eso le permitió a toda esa gente irse a la necesidad de irse a otras plataformas. Y bueno, nunca entendí. Lo cierto es que nace Snapchat y se va por ahí. De ahí después vienen las historias que se van a Instagram. Ahora viene TikTok y así sucesivamente. Y el 80% de sus usuarios son jóvenes, ¿no? Por Exacto. supuesto hay adultos allí, pero sí, hay una estratificación bastante fuerte. Si se dan cuenta de algo, hay una particular que yo creo que es la reina en ese sentido y es YouTube. En YouTube, aquello lo ven en Todo niños el de mundo. 2 años hasta adultos de más de 100. O sea, porque es Ujú. extremo, tiene una ventaja muy grande, que creo yo que es es más, es algo que comparten Twitter y YouTube en ese sentido. Desde que nacieron son casi como las vemos, o sea, los cambios han sido mínimos. Pueden haber cambios internos y pueden haber algunas funciones, una cosa, pero bueno, en el caso de YouTube ni hablar. YouTube es casi lo mismo desde que nació hace ya, no sé cuántos años tiene YouTube en este momento, no lo recuerdo con No exactitud. sé tampoco. Pero es eso, es muy interesante. Yo creo que es la plataforma cuya, ojo, por supuesto que dependiendo del contenido, un contenido lo puede ver más X o Y. Me refiero que los usuarios de la plataforma creo que deben de ser uno de los que cubren todas las edades extensamente. No Sí. pasa así, por ejemplo, en Instagram. Instagram es una cosa que hasta los 34 años, en 34 años empieza un descenso, en 34, sí, en 44 más bien, perdón. Ahí empieza un descenso, que a uno le puede Sí. parecer mentira,
No vale, claro que hay gente, claro, uno los ve, pero digamos masivamente hay muchos más jóvenes que así Sí. sucesivamente, Y ¿ok? creo que también depende de la información previa que tengas de la plataforma, porque por lo menos mucha gente cree que TikTok es nada más puro baile y pura gente bonita haciendo videitos mostrándose y ya. En cambio, se sabe que en YouTube van a conseguir cualquier tipo de video, un tutorial, gente, un podcast, lo que sea, van a conseguir como contenido más amplio. En cambio, se tiene Sí, como la premisa de que totalmente. TikTok es nada más como para estos videos de baile. Es mi caso. Es mi caso, e incluso lo comento, es mi caso. O sea, yo que he tenido que explorar TikTok por temas, por lo que trabajo, me he dado cuenta de eso. O sea, hay muchos amigos que incluso me dicen, no, vale, TikTok no es solamente eso, pero ya va, es el 1% del contenido que no es eso. El otro 99% sigue siendo algo que no, que con lo que yo no engancho. Mientras que en Exactamente. YouTube, aquello es un depositorio, yo no sé si lo saben, pero es la segunda casilla de búsqueda más utilizada del mundo, es la de YouTube. O sea, aparte de la de Ujú, Google Search, normal, ujú. la segunda más utilizada del mundo es la de YouTube. Claro, Y porque en YouTube verdad sigue es siendo como un Google, pero de videos. de videos. Entonces la gente busca, o sea, ya va, les estoy hablando en serio esto que les voy a decir. Tú antes buscabas o por supuesto hoy en día ya los han ido sacando, ¿no? Los persiguen. Había cómo construir bombas. O sea, había tutoriales de cómo construir, yo lo vi, o sea, en vivo y Ujú. directo, lo vi así, había un tutorial de cómo construir una bomba con olla de presión, clavos, cosas, o sea, era una cosa Dios. impresionante, Ujú, impresionante. Entonces tú sí. dices, wow, o sea, esas cosas por supuesto se han limitado, las han eliminado y perseguido, pero bueno, existe la Ujú, amplitud, es impresionante, ¿no? sí. Aquí Alessandro Vamos a comenta que ver. YouTube monetiza más que cualquier otra red social. Yo diría que eso hay que investigarlo más porque también va a depender Sí, ahorita, las condiciones han cambiado. hay unos, hay unos cambios importantes allí, sí, casualmente. Sí. Claro, ese es el gran, acuérdense que ahí está justamente a qué me voy. Vean que esto tiene relación directa con lo que acabamos de ver. Cuando se habla de creadores de contenido, se habla justamente de especiales, Ujú, de personas que tienen unas características especiales. sí, Entonces, ¿qué un es lo que talento o busca? una experticia Exacto, en un algo. talento. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, que esa persona, mira, toma plata porque yo sé que eso va a atraer hacia mí a gente que hace esto. Hoy en día, quizás más que YouTube, y se han mudado, YouTube creo que perdió la visión en ese sentido. YouTube ha estado todo el tiempo como limitando las monetización, etcétera, etcétera, de Ujú, distintas formas, ¿no? exacto, exacto. Está Twitch. Twitch Ajá. le lleva 3 veces lo que se ve en términos de videojuegos a YouTube. ¿Por qué? Ujú, Porque los incentivos allá son mucho más grandes y además es una comunidad cerrada a eso. ujú, Ahí no te va a estar fastidiando gente que está, no sé, buscando matitas y se consiguió con un videojuego. sí, No, sí, es como lo exacto. mismo, ¿no? Sí. Bueno, e incluso también que muchos ya optan por publicar el mínimo de contenido en YouTube, pero lo otro lo publican en el Patreon, y ahí pues es una forma también de monetizar tu talento o lo que tú hagas especial y por allí te reciben Claro, cierto sigue siendo, o beneficio sea, ojo que económico. sí, sigue siendo súper importante, por lo menos a nivel de mercado digital, es vital. O sea, yo creo que esa es una plataforma que tiene años así, se ha descuidado mucho porque, bueno, el contenido audiovisual, y esa es otra cosa que beneficia a las otras plataformas, el contenido audiovisual, digamos, se ha ido simplificando, ¿ok? Y Ujú, hay plataformas que ya venían hechas para eso y tienen unas funciones de edición, etcétera, etcétera. YouTube, digamos, en eso ha sido más lenta, vamos a decirlo así, se ha mantenido más en el área tradicional. Mira, aquí casualmente Gelson Briseño, gran amigo que está en Bolivia, está escribiendo, perdón, en Paraguay. Me está diciendo, YouTube se estrenó el 15 de diciembre del 2015. Es decir, sí, yo creo que es no, más, no debe ser 2015, más para Gelson, allá, debe ser 2005 quizás. 2005 quizás. Podría Ujú, ser, sí. sí, Revísate eso. Pero bueno, si es el sí, 15 de diciembre, en 5 días cumpleaños. ok. Este, Rosimar Landaeta también estuvo preguntando cómo los medios o redes sociales hacen o influyen en el individuo de manera 9:05. tal que las fronteras de la moralidad sean difusas. Cuando algo está mal por el hecho de ser trendy topic, lo comienzo a considerar como algo positivo. Ya va, perdón. Vamos a volver un segundo. Está más arriba, fue como a No, las no, 10:30.
cómo los medios hacen o influyen en el individuo de manera tal que las fronteras de la moralidad se difusa cuando algo está mal por el hecho de ser como algo positivo. Mira, las redes sociales son autorreguladas, eso pasa mucho. O sea, hoy en día esto se ha debatido hasta la saciedad, ¿ok? Porque la corrección política le corresponde al medio o le corresponde a las leyes o le corresponde a la gente, etcétera, etcétera. Y acuérdense que estas son plataformas intermediarias. El contenido lo generamos nosotros, no ellas. O sea, Facebook no genera su propio contenido. El contenido lo generamos nosotros. Sin embargo, las leyes hacen que ellos sean responsables, porque es como lo que estamos diciendo, ya va, y pasó, a YouTube le ha pasado varias veces, o un live, y entonces donde apareció un tipo matando gente. Entonces, ya va, ¿de quién es la culpa? ¿Del tipo, de YouTube, de quién? O sea, YouTube porque lo permitió, etcétera, etcétera. Entendamos que estos son niveles de información inmensos, donde cualquier tipo de algoritmo, etcétera, etcétera, no sé dónde pasa, que resulta que acontece que yo vengo y ahorita hago así, ¡pum! Y entonces cierran oye, pero si es lo que estaba era jugando de pistolita, no, pero es que eso es violencia. Entonces Exacto. tenemos que entender que esa corrección política llevada a los extremos, ahorita, por ejemplo, ha surgido la cultura de la cancelación. No sé si lo han visto. Cancelemos a yo no sé quién, porque es que hay un grupo al que no le gustó algo, ¿no? O sea, y eso me parece tan delicado. Ojo, es otro tema, ¿ok? Y no me puedo extender mucho en eso porque tengo un compromiso posterior y me tengo que desplazar aquí en nuestra linda ciudad. Pero es un tema interesante porque ha ocurrido. Las marcas hoy en día se ven incluso sometidas son forzadas a tener que hablar de temas que anteriormente eran apolíticas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, o sientas posición o sientas posición. O sea, cuando ganó Trump, fue la primera vez en mi vida que yo vi a marcas decir literalmente groserías contra un presidente. O sea, yo las vi. O sea, hay publicaciones, o sea, eran como personas, ya no era la marca, y no que el community manager se equivocó. No, no, no. Yo vi un par de casos de cervezas mexicanas destrozando a Trump cuando ganó las elecciones, las anteriores, no estas, ¿no? Que las perdió. No me acuerdo ni qué año fue eso ya. Sí. Entonces pasa, ¿no? Entonces es interesante. Vamos a ver si hay otra cosita. Pero sí, o sea, en efecto hay una enormísima influencia, pero ojo, el medio, esa sería la gran discusión. El medio tiene la culpa, el medio facilita la exposición, pero hay alguien que generó eso, porque no es Twitter el que viene y escribe un tweet, un fake news, o no es YouTube el que pone a transmitir en vivo al tipo dándole golpes a alguien, ¿no? Ese es como el gran tema. Es el medio. Entonces, bueno, esa es la discusión que se tiene, si los medios tienen que censurar y la forma en que censuran, etcétera, etcétera. Quiero que sepan que Mark Zuckerberg está enfrentando, ya no sé, este es el juicio número 5000. Este juicio sí es un juicio de otro nivel, porque son estos juicios antimonopolio. Ustedes saben que Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma familia, Mark Zuckerberg and Co. Y entonces ahora lo están denunciando, no, Facebook se tiene que separar de estos. Miren, hoy en día es impresionante, pueden hacer la prueba cuando ustedes quieran con su teléfono y se van a dar cuenta. Uno está hablando de algo y a los 5 minutos estás hablando de algo y a los 5 minutos te empiezan a aparecer avisos de ese algo. Sí, sí, es así. Eso es simplemente por la integración entre estas plataformas, WhatsApp, etcétera, etcétera, tal. Y entonces, bueno, por ahí ocurre. Hay quien te dice que eso es mentira. Bueno, yo se los digo, pruébenlo. Ya lo verán, ¿no? Exacto, exacto. Profe, otro comentario, ya es por mi lado, pues, o para saber, para hablar. Es que el tema de por lo menos el baile de Jerusalén, no sé si lo ha visto, que he visto que instituciones formales y creo que también lo saco a colación porque una barbaridad. Los estudiantes que están aquí son de relaciones industriales, de administración, entonces, bueno, siempre van a ir como estas empresas que son instituciones formales que sus mensajes deben ser también corporativos. Entonces, cuando los ves bailando estos bailes, que incluso se buscan un coreógrafo, un agente de vestuario, sí, o sea, una cuestión súper producida, tú dices, bueno, pero ¿qué mensaje quieres transmitir? O sea, eso era, no, fíjense que ocurre,
Mira, casualmente, qué bueno que mencionas ese caso porque en el curso ahorita de marketing digital de este semestre, que los chicos tienen que buscar, por ejemplo, ejemplos de contenido que se ha viralizado, etcétera, etcétera, muchos usaron ese caso, ¿no? Entonces, claro, esta es una canción religiosa, etcétera, etcétera, era lo que les decía, esperanza, aquello, lo otro, tal, 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 tal. Entonces también es, y eso es algo que nosotros debemos entender. A veces te dicen, pero ¿por qué si las cosas están tan mal, la gente anda que si bailando, disfrutando? Porque eso también es necesario. Nosotros siempre necesitamos válvulas de escape, estímulos de algún tipo que no sean solamente la angustia y todas esas cosas. O sea, yo, por ejemplo, vi esa canción, la vi hecha en muchos sitios de hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, personal médico y tal. Y yo decía, oye, yo creo que a esa gente de verdad les hace falta. O sea, imagínense el año que han tenido. O sea, si uno ha estado bien, oye, has pasado por el 1%, o sea, esa gente corre todos los riesgos del mundo todos los días. Sí, De una enfermedad que sabemos que es terrible, etcétera, etcétera. Entonces es como interesante, ¿no? Es un sí. fenómeno muy... Fíjense que había dos cosas importantes que algunos de los chicos mencionó en los trabajos y que me parecían chéver. Uno hablaba del hecho de que no fuese una canción en inglés, que es como, Ujú. que es como normalmente se transmiten. Esta es una canción africana, está cantada en Zulu, algo así, pero, y es eso, y fíjate que, Sí, o sea, no sé, mi suegra le manda a mi esposa todos los días, ay, mira Jerusalén, y se la sabe, y sí. esa es otra cosa interesante, eso va de niñitos a adultos. Ujú, Y ujú. sí, podría ser interesante entender un poquito por qué las empresas, pero tenemos que entender algo. Hoy en día estamos viviendo la era del well-being, ¿no? Del bienestar dentro de las empresas. Hay incluso, ya no se llaman departamentos solamente de recursos humanos, ahora hay departamentos de bienestar, etcétera, etcétera, porque es necesario. O sea, no es solamente el trabajo, no es solamente la vacación, es la relación con tus compañeros, etcétera. Pero Sí, sí, es un total. fenómeno súper interesante. Sí, Cada cierto tiempo aparece alguna canción de este tipo que digamos no está dentro del mainstream de nadie, pero se vuelve, no súper sé, viral. desde la Macarena, pasando por la Lambada, tal cosa, Ujú, tal. Después, por supuesto, prepárense que ahora en todos los matrimonios, fiestas de 15 años, etcétera, etcétera, pondrán exacto. esa canción para que todos hagan la coreografía y Sí, los que tienen ritmo la bailarán bien, los demás, como en mi caso, pasaremos pena, etcétera, ¿no? sí. No, y bueno, y que también está el caso de que el aeropuerto de Maiquetía acá sacó el video, entonces fue También, también la mega crítica a ellos, porque bueno, porque también. están Bueno, trabajando, porque están lo hizo bailando y no trabajando. el 6CPC también hizo su versión, etcétera, etcétera. Yo les digo El Hotel sinceramente, Humboldt creo que también. para mí, nosotros, la politización de las cosas es otro tema. Sí, Para mí, los empleados del aeropuerto no tienen culpa de cosas y así sucesivamente, porque eso lo hicieron un montón de aerolíneas y cosas y tal, en todo el mundo hicieron eso. Y bueno, pero yo sí creo que es bonito. Sinceramente, me parece chévere que una canción como esa la gente la haya disfrutado como la disfrutó y lo he visto de todo tipo y especies, gente haciendo esa sí, coreografía sí, en todos en todos lados. lados. Sí, sí, Ujú, sí, eso me parece bonito. O sea, no, yo no le sí. veo, bueno, por supuesto hay detalles, ¿no? Pero Sí. mira, yo creo que Alessandro Rodríguez, yo creo que Alessandro es un experto en videojuegos y porque está hablando de todas las cosas aquí. Ajá. Ahorita hay una nueva ley, bueno, ya tiene tiempo, pero ya empezó su aplicación formal, la ley de privacidad de datos de California, que ahora sí implica, acuérdense que existía la GDPR europea, pero bueno, la de Estados Unidos no existía formalmente, y es como cada estado puede hacer lo que le corresponde y tal. La ley de California sí implica ahora a estas empresas que están en Silicon Valley, ¿no? Entonces es Ujú, interesante. ujú, sí, Sí, es un tema. perfecto. Bueno, Jonathan está comentando, de hecho el baile de De Jerusalén es un baile Sudáfrica, nacional de exacto. Sudáfrica que se Ah, ya baila en... va. Ahí tenemos otro caso, quizás otro de los casos más virales de apropiación social. Acuérdense de eso, de ese Ajá, término. Fíjense que Jerusalén es eso mismo.
la gente tomó algo, yo hago mi versión de De otra cultura. los negros del ataúd. Ajá, sí, con la ¿Ven? canción súper Se pegadiza vuelve, también. sí, exactamente, Que se vuelve salieron stickers, los GIFs, por todos todo, hay de lados. todo. Entonces eso se vuelve eso. Y bueno, y es una canción mira. Exacto. Y fíjense que estos sepultureros también son una tradición, etcétera, etcétera. O sea, es algo que, y fíjense cómo se vuelve un símbolo de te vas a morir, pues. O sea, Sí, exacto. sí, Exacto. sí, es Bueno, no sé interesante. si alguien más tiene Mira, otra pregunta, porque ya sí, debemos sí, ir yo me tengo que cerrando, que el retirar. profe se tiene que ir. Original del ritual, ok. Sí, sí, claro. Bueno, no sé. Creo que ya podemos ir cerrando. Muchas gracias, profe, por venir, por participar, por hablarnos de este tema que es súper interesante. Vale. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad Sí, que espero que los siempre es grato. alumnos hayan Disculpen tomado lo nota. breve. Sí, Después hacemos examen. Ellos saben que tienen exacto. examen sorpresa. Sí, 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 den que hora. qué. Deberían. Para ver si prestaron atención. Echando broma, Exactamente, vale. exactamente. Vale, Los buenísimo. tengo Muchísimas pilladísimos. gracias. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ti, Maffer, también. Gracias a ustedes. No, a ustedes por darnos este espacio también. Bueno, Bueno, se cuidan, pues que estén muy bien. Siempre a la muchas orden. gracias, profe. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chao. Se cuidan. Bye. Chao.